Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches, gusto de saludarlos, espero se encuentren bien. Siempre con la bendición de nuestros padres celestiales, de nuestro Creador y único Creador, al cual estoy muy agradecido por todo lo que me permite poder hacerle llegar por orden suya, ¿sí? Por orden suya y por un compromiso que hay. Por un compromiso que se hizo en el año 2020 y se mantendrá por la eternidad, desde el día que me bauticé como miembro de la iglesia, ¿sí? Conocer el libro del Mormón fue lo más maravilloso que pudo suceder en la vida porque a raíz de ese libro se ha hecho tantas cosas y se ha hecho tantos trabajos con los cuales se ha logrado mucho, que por humildad lo mantengo en reserva, ¿sí? Pero podría dar testimonio claro que es el libro donde se encuentra o donde el que busca encuentra la salvación, porque te guía de una manera increíble cuando eres sincero y honesto en querer servir al Padre. Es por eso que desde que inicié el estudio del hebreo, luego de haber pasado por filología, numerología, ¿ok? Inicié con el hebreo, que fue bastante complicado al inicio porque eran cosas que no sabía. Me tuve que profundizar muchísimo en la religión, en el judaísmo, sin ser judío, ¿ok? Por descendencia quizás, por la fisonomía quizás, pero bautizado mormón tuve que seguir estudiando porque la iglesia no me prohíbe que yo estudie y progrese, ni nadie te puede prohibir. Mucho más cuando esto viene del corazón y en el corazón está nuestro Creador. Él es quien quiere que las cosas se hagan. Para poder entender esto no es fácil, ¿ok? Tampoco es imposible, pero tiene que nacerte del corazón. Y ese corazón tiene que estar limpio, sin odio, rencor ni nada. Porque los errores que uno cometió son de la vida pasada, son del pasado. Uno es una persona nueva desde que comienza o se dedica a algo útil con un propósito. Buscar la salvación y salvar a los suyos. Eso es lo principal. Y con el propósito también principalmente que el alma que cada uno tiene regrese al lado del Padre. Ese es el fondo. Y eso es lo que muchos no entienden ahora, hasta ahora, perdón. Que nosotros no trabajamos para la carne, donde está mi alma. El alma de Yuri, ¿ok? Que no es el nombre, ¿ok? Pero el alma mía, ¿ok? Está dentro de mi nombre terrenal, Yuri Antonio Mamón Hernández, ¿ok? Pero esa alma viene de otros tiempos y de otras vidas y está reencarnada en mí para poder cumplir con un propósito y ya no estar naciendo nuevamente, sino regresar al lado del Padre. Eso se los expliqué en el árbol de la vida. Una explicación sencilla de todo el proceso de las almas. Se los expliqué claramente. Busquen Yuri Bamonde el video del árbol de la vida y van a poder entenderlo mejor. ¿Ok? Entonces nosotros trabajamos para la salvación de nuestras almas. Para la salvación de nuestras almas. Porque si esta alma decidió entrar a este cuerpo, ¿ok? Es porque sabía que Yuri, siendo terrenal, se iba a esforzar por salvarla. Y así las almas de todos los habitantes del mundo están esperando que nos quitemos esos tapaojos, ¿ok? Y comencemos a ver la verdad para poder salvar a las almas. Nuestro Creador quiere que salvemos a las almas y nos salvemos nosotros mismos y a los nuestros. Cuando digo nosotros, quiere decir el alma de Yuri Antonio Mon Hernández, ¿ok? Y posteriormente toda mi línea, toda mi genealogía, toda mi fila, como quieran llamarle. Y lamentablemente, en la Biblia puede estar la verdad para algunos, para otros no está en la Biblia, cada uno lo ha acomodado a su manera porque es la conveniencia. Pero la verdad, ¿ok? Con el respeto que se merecen todos, se encuentra. Yo la encontré en mis inicios en el libro del Mormón. ¿Ok? Porque me despertó no sé, se me despertó una sensación y comencé a experimentar cosas y desarrollar ciertas cualidades que estaban muertas, que todas las tenemos, ¿ok? Que me ha hecho lograr muchísimas cosas. Y le agradezco a mi Padre Celestial
de una manera que no tienen ustedes idea. Me siento muy feliz y muy contento de poder hacer este trabajo que quizás no creo que me traiga problemas de crítica, pero espero sepan aprovecharlo, ¿ok? Sepan aprovecharlo porque después de esto, si no se entiende el fondo del mensaje que quiero darle, ya es un tema de cada uno. Yo los comparto con quien tengo que compartirlos, les hago llegar a quien tengo que hacérselo llegar, ¿ok? Y depende de cada uno de los que le llega, que se burlen, que se ríen o que lo tomen con seriedad. ¿Sí? No se olviden que es imperdonable el burlarse o el mofarse o rechazar el trabajo de un hijo de Dios. Y no lo digo yo, lo dice la Torá. ¿Ok? Bien. Entonces, tengo 3 personas que siempre paramos ahí en conversaciones de manera muy discreta. ¿Ok? Son miembros de la iglesia y también se han preocupado por crecer. Esa es la palabra, por aprender. Me siento muy feliz, sean 3, sean 10, sean 20, sea una, me siento feliz. ¿Ok? Entonces, me puse, claramente vino a mi mente algo, 3 personas, los 3 testigos. Voy a buscar información de los 3 testigos del libro de Mormón a ver qué hay. Me nació eso hace un tiempo atrás. Se ha profundizado más en estos últimos días, porque el trabajo de salir al aire, entre comillas, me siento famoso, el trabajo de hacer un video no es un trabajo diario, porque las revelaciones tienen un proceso y un tiempo, y eso lo dice José Smith. Los que son mormones saben que la historia de José Smith, el ángel Moroni se le apareció 22 veces, y en horas distintas, y le dejó unos mensajes que quizás hasta ahora no los han entendido, que se los voy a ir explicando acá, con la humildad del caso. Pero encierra un fondo que lo he repetido ya varias veces, y vamos al punto. ¿Ok? Los 3 testigos del libro de Mormón, los 3 primeros testigos de Mormón, ¿sí? Que fueron los elegidos para poder dar testimonio que el libro era verdadero y que lo vieron, ¿ok? Tiene un fondo, tiene un propósito y tiene un mensaje. Bien, para esto voy a comenzar a dar una explicación de la ubicación, que es la pregunta del $1.000.000, primero de lo que significa el Cerro Qumran, ¿ok? Donde se encontraron en el año 1947, el rollo del Mar Muerto, ¿ok? Su significado, desde el punto de vista religioso, ¿ok? Su ubicación geográfica y la relación que tiene el nombre con el Cerro Cumorá, que menciona José Smith una sola vez en el libro de Mormón, y con una palabra quechua, agárrense acá, una palabra quechua que significa hombres de la cosecha y del campo, en el Aymara. ¿Sí? Para los que desean buscarlas, porque no es parte de este trabajo, se la deletreo. Q es la letra Q, minúscula, apóstrofe, Umara. Búsquelo en internet, Aymara, y le va a salir hombres del campo, hombres que se dedican a la agricultura y a la cosecha. Discúlpenme que tengo una gripe fortísima. Ok, ¿qué encontramos? ¿Cuál es el significado religioso o bíblico de la palabra Qumran? Qumran significa rama o raíces esenias, rama esenia o raíces esenia, ¿ok? Esto es lo que significa Qumran en el hebreo, ¿ok? Antiguamente
antiguamente, y acá viene el gran problema, las guerras que se llevaron a cabo en ese cerro no fueron en Nueva York. Y esto es, no sé cómo llamarlo para no crear problemas, para no crearme problemas. Esto es algo que no se ha mencionado hasta ahora y le pido a mi Padre Celestial no equivocarme, ¿ok? Porque ya no hubo otro diluvio que me haga pensar que la Tierra se dispersó y se separaron las zonas, ¿no? ¿Ok? Qumrán está ubicado en Judea, ¿ok? Cerca al mar, en el Mar Muerto, que colinda con el mar Mediterráneo. ¿Sí? Las guerras que se llevaron a cabo, que en aquella oportunidad mencioné, como le dije en un inicio, había mencionado hace como un año y medio atrás que las guerras del libro que relata Nefi en el libro de Mormón se habían llevado en Italia, pero no busqué más información, pues ahora sí, y no me equivoqué. Pero ustedes dirán, ¿cómo puede pertenecer Italia o Judea a Italia? Pues sí, yo les explico. La parte de Italia que colinda con el mar Mediterráneo, ¿ok? Estaba expandido por reyes romanos hasta Jerusalén, si no, no hubiera aparecido Julio César o no hubiera estado el Imperio Romano al mando de toda esa zona, si no, no hubiera matado a Jesús el ejército romano. No invadieron, les pertenecía a ellos la zona. Quizás no se sabía, quizás sí, el que sí, perfecto, pero el que no y quiere comprobarlo puede buscar, ¿ok? En el mapa del siglo IV antes de Cristo. ¿Ok? La división de esa época, que se remonta a los relatos de las guerras, ¿ok? De las guerras que Nefi explica, ¿ok? Fueron antes de Cristo, no fueron después de Cristo. Fueron antes de Cristo, ¿ok? Entonces, desde el siglo IV, XIV, ¿ok? Hasta después de la muerte de Jesús, esas zonas le pertenecían a Italia y colindaban por el mar Mediterráneo. Después de muchísimos años, esas zonas se han dividido y se han independizado y se han abierto y ha dejado de pertenecerle a tal y tal. Si ustedes entran al internet y buscan la división o el mapa de Italia en el siglo IV y XIV, van a darse cuenta que Jerusalén, que Judea, que Galilea le pertenecían a los italianos. Es más, ante la muerte del rey Herodes I, los 3 hijos hombres y la hija mujer se dividieron parte de la zona que les estoy mencionando del Medio Oriente. Entonces, lo que ha faltado para ubicar bien con exactitud las guerras es entender un poco la geografía de aquella época, y con esto no estoy desmereciendo el trabajo de nadie. ¿Sí? Punto número 1, ya hemos entendido qué significa Qumrán en hebreo, ¿ok? Tierra de esenios o raíces esenias, ¿sí? Los esenios, no se olviden que fueron los primeros judíos, que después se le cambió el nombre de esenios a judíos porque estaban en Judea, pero su verdadero origen son los esenios, un grupo privilegiado con los cuales los que querían pertenecer, que se les llamaba iniciados, y acuérdense de esta palabra, iniciados, acuérdense de esta palabra, iniciados, tenía que pasar por un proceso de selección, ¿ok? Y los rollos se encontraron en esta zona, donde Jesús también estaba, ¿ok? Según lo que he encontrado en la información. Perfecto. Ahora, ¿por qué José Smith en el libro del Mormón y en su relato dice algo que no se ha mencionado tampoco? O si me equivoco, la disculpe el caso. Él cuenta que el ángel Moroni lo llevó hasta el cerro Cumora
el cerro Cumora se abrió en dos partes y él entró a unas cuevas de gran tamaño donde habían infinidad de planchas de diferentes metales, que él se quedó sorprendido, ¿ok? Y el ángel Moroni le dijo que él tenía que ir a Qumran o a Qumran, como quiera llamarle, ¿ok? No, perdón, a Qumran, que en el fondo, a Qumran, ¿ok? Tenía que ir a Qumran para que pueda desenterrar o para que pueda entregarle las otras planchas. O lo que falta, que ya fue encontrado. ¿Por qué ya fue encontrado? Porque estas revelaciones vinieron desde el año 1829, perdón, 1829, 1823 a 1829, que es el tiempo que José Smith recibió las revelaciones para hacer el libro del Mormón. ¿Ok? Acá viene lo más interesante. Al momento de traducir o de escribir las planchas, ¿ok? Posiblemente haya sucedido, como sucede siempre, que hay cambios en la ortografía. Porque si tú pones en un ojo, como yo lo he puesto, Qumran, donde encontraron los rollos del Mar Muerto, y Cumorá, donde dice el libro, donde menciona José Smith, que están las planchas que faltan, hay mucha similitud. Se repiten la letra U, la letra M, la letra R y la letra A. ¿Ok? Acá viene lo bonito. ¿Por qué aparece la C y después la O para formar la palabra Qumorá? Y después la H. ¿Por qué aparecen tres letras, tres testigos? Ojo acá, ojo, tres letras, tres testigos. ¿Qué hay? ¿Por qué han aumentado tres letras? ¿Y por qué tenía que haber tres testigos o tenía que estar el número 3 presente? ¿Por qué? Porque en estas letras C, O y H son tres letras hebreas. Por eso les digo, la importancia de estudiar el hebreo no es porque yo sea un cargoso, ni sea un odioso, ni me burle de nadie. Es porque si no, no vamos a poder entender todos los mensajes que están ocultos hasta el día de hoy y por eso no podemos crecer más de lo que hemos podido crecer. O si alguien lo sabe, no lo enseña. Pero para eso estamos los servidores de Dios, que es nuestro trabajo enseñarlo. Aparece tres letras de más, tres testigos. ¿Qué hay? La letra C. En el alfabeto hebreo, ¿ok? En el alfabeto hebreo no existe la letra C. La letra C se considera la letra Gimel o la letra Gimel, como quieran llamarle. La letra Gimel tiene un valor numérico de 3, ojo, 3 testigos, ¿sí? Y tiene un significado bastante curioso, que se lo voy a mencionar en este momento. La letra Gimel es esta de acá. La letra C, que es la letra Gimel en hebreo, es esta letra de acá. Es una C un poco dispareja, pero más parece un camello. Y dice así: valor numérico número 3 está representado por la letra Gimel, la letra C, cuyo símbolo es un camello, el cuello de un camello, y cuyo significado es comunicación, transporte y comercio. Así que en este año Dios nos moverá a un nivel más alto en su reino para ejercer su poder y autoridad sobre otros lugares, áreas y esferas de nuestra vida, familia, trabajo y ministerio. Escúchenme, lo que yo estoy explicando está descifrado desde la época de Abraham, lo que significa cada letra. Pero también entendemos que en la época que José Smith
hizo el Libro del Mormón no tenía la facilidad que hay ahora. No estoy criticando el ojo, no estoy diciéndole que ha hecho un mal trabajo, no. Estoy completando el trabajo, que es muy distinto. ¿Me dejo entender? ¿Ok? Perfecto. Bien. Voy a leerles. Quiere decir que nuestro Creador nos va a mover a un nivel más alto en su reino, para ejercer su poder y autoridad sobre otros lugares, áreas y esferas de nuestra vida, familia, trabajo y ministerio. Es lo que hizo con la iglesia. Hizo que crezca, le dio ministerio, confió en los primeros miembros, pero hubo un gran problema, que se lo voy a detallar. La letra Gimel o la C también conlleva al significado de ser levantado. ¿Recuerdan ustedes la palabra iniciado? ¿Me dejo entender? Ok. Que en su aspecto negativo, ok, y acá la confusión puede significar orgullo, vanidad, soberbia, ego. ¿Me dejo entender? Si no se entiende o si no se busca el significado real o si se sabe y no se comunica, la autosuficiencia puede llevarnos a cometer errores y a cambiar la historia del mundo. ¿Por qué? Porque se la cambiaron. Porque se dejaron llevar por un orgullo que ya se les había advertido acá, que tengan cuidado, lo están explicando en la letra. Y esto está escrito desde el año 1823. ¿Cuántos años han pasado y a ningún miembro le enseñan las cosas como son? Y el mundo entero nos sigue criticando y se sigue burlando de todo lo que nosotros predicamos, porque nos creen mitómanos compulsivos. Pero con esto creo que ya vamos a ir aclarando un poco más el panorama. ¿Ok? Eso significa en el lado negativo, que el orgullo y el ego dominan a un miembro o a un fiel. Pero en el lado positivo puede significar ser glorificado o elevado a una posición de autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Que vas a tener el santo sacerdocio mayor, no el de Melquisedec, el que se cambió, que no debió hacerse, pero no hay por qué criticarlo tampoco. El verdadero sacerdocio que nosotros poseemos es el sacerdocio bajo la orden del Hijo de Dios. Y esto viene desde Adán, y no tuvimos por qué cambiarlo. ¿Ok? Eso es lo que yo opino. Si a Adán se le dio el sacerdocio bajo la orden de Dios, escuchen, la magnitud de ese sacerdocio quizás lo asustó, porque es un sacerdocio bajo la orden del Padre. Se creó un sacerdocio bajo la orden del Hijo de Dios, que es el sacerdocio con el cual se instauró la iglesia. No se sabe ahora si se le dio bajo la orden de Dios o bajo la orden del Hijo de Dios, pero el nombre lo dice, bajo la orden del Hijo de Dios, la iglesia de Jesucristo. Porque primero tenemos que entenderlo a Él para después entender al Padre, porque no somos Adán. No se olviden que en la primera creación, que fue espiritual, nosotros sabíamos todo lo que está escrito en la Torá, en el Talmud, en la Tanaj y todo, la verdadera historia de la creación, pero nos hemos olvidado. ¿Ok? Nos hemos olvidado y lo que hacemos es recordarlo, sacando todo esto a la luz. ¿Ok? Entonces, todos esos cambios, todos esos símbolos, mensajes, tienen un propósito. Y hay otro propósito más, ¿ok? Que haciendo una cadena, juntando las tres letras, ¿ok? Llegamos a lo que se llama una iniciación, un iniciado como en los esenios. Ahora entienden por qué les mencioné hace unos momentos que estoy viendo la palabra iniciado. Ok, y se la voy a demostrar acá. El número 3 también es representado en la figura del triángulo con sus tres lados, que comunica estabilidad, firmeza y plenitud.
Todo reino, para gozar de estos tres atributos, debe poseer buena comunicación, buen transporte, buen comercio, lo cual traerá pleno desarrollo, progreso y bienestar dentro de su territorio y para su pueblo. ¿Me dejo entender? Ahora, ¿por qué tienen relación o por qué tienen las tres juntas el mensaje? Porque te lleva a una iniciación. Y no se olviden que los esenios, para los que querían ser o pertenecer a la comunidad a la cual Jesús perteneció, María Magdalena, San Juan, Juan Bautista, ¿ok? Pertenecieron, ¿sí? Tenían que pasar por una serie de pruebas donde se tomaba en cuenta algo que era primordial, el amor al prójimo. Porque en la palabra gimel, que es la C, significa el rico le da al pobre sin interés alguno. Comparte su riqueza con el pobre. Pero sin embargo, nunca nos aplicaron. ¿Ok? Ahora, la letra H. ¿Qué cosa es la letra H? La letra H es la palabra hebrea Hei. La palabra hebrea Hei significa maduración o madurar espiritualmente. ¿Ok? Significa entender lo que somos, para qué hemos venido acá, encontrarnos con nuestro Creador y salvar nuestra alma mediante el estudio. Esa es la maduración, porque conforme vas avanzando en el estudio del hebreo, ¿ok? Y de la Torá o de los otros libros, que les he mencionado, el Zohar, el Sefer Yetzirah, el libro de Raziel, el libro de la creación de Adán y Eva,